Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a esta 10ª edición de la Escuela de Invierno del Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Yo soy Adán Sus, coordinador del máster en la Universidad de Valladolid. Y bueno, esto es una escuela que ya, digamos, es continuación de una respetable tradición, como el número indica, ¿no? 10 son bastantes. Y se trata de tener 2 jornadas en las que hablamos de temas relacionados con alguno de los itinerarios del máster. Este año ha tocado al itinerario de Filosofía de la Ciencia y, por lo tanto la mesa que vamos a tener como las distintas ponencias están relacionadas con ese itinerario del máster. Únicamente para recordar, ¿no?, cuál es el plan de los 2 días que tenemos por delante, hago un breve repaso del programa y ya doy paso a la mesa redonda que va a reunir a distintos ex estudiantes del máster. Hoy tenemos una tarde intensa. Empezamos ahora, a continuación, con una mesa de antiguos estudiantes del máster que va a presentar la profesora también del máster y de la Universidad de Valladolid, María Camaño. Y después tendremos la ponencia de Lenia Denia del MIT de Boston. Haremos una pequeña pausa de 15 minutos y en la segunda sesión tenemos 2 charlas, la de Rodrigo López Orellana, y terminará la sesión con mi charla. Mañana por la mañana es un poco más relajado. Tenemos 2 charlas iniciales, la primera de Celia Martínez y la segunda de Mariano Martín. Empezaremos a las 10 de la mañana, una pausa de 15 minutos y terminaremos con la charla de otra profesora del itinerario, María Jesús Sánchez Mases, del Instituto de Filosofía del CSIC. Y esto será el final de estas jornadas de esta escuela. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a María Camaño para que presente la mesa de ex estudiantes del máster. Cuando quieras, María. Muchas gracias, Adán. Pues bueno, es un gusto poder moderar esta mesa de antiguos alumnos. Yo llevo participando en el máster como profesora desde el 2008, entonces realmente, bueno, pues para mí es ya un entorno muy entrañable, ¿no? El del máster de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Y francamente, bueno, pues las promociones de este máster, el alumnado que tenemos suele estar pues altamente cualificado y muy motivado, con lo cual para mí siempre ha sido un gusto poder impartir docencia en este máster. Y bueno, pues una prueba también de esto que estoy diciendo, ¿no? Del alumnado que tenemos, pues justamente es esta representación de antiguos alumnos a los que agradecemos mucho que hayan aceptado participar y que voy a presentar. Están con nosotros Celia Martínez González, que es de la promoción 2019-2020, por cierto, todos ellos del itinerario de Filosofía de la Ciencia. Celia es de esta promoción 2019-2020. Hizo su trabajo de fin de máster sobre la cientificación de la raza, el carácter pseudocientífico de las disciplinas, y actualmente está trabajando en la Universidad de Oviedo, principalmente en temas de filosofía de la ciencia, filosofía de la biología y filosofía de la medicina. También está con nosotros Elia Denia Navarro, que es de esa misma promoción, 2019-2020. Hizo su trabajo de fin de máster sobre la simulación en ciencia. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Massachusetts Institute of Technology en Boston y está trabajando en la actualidad sobre todo en cuestiones dentro del campo de la comprensión pública de la ciencia, la percepción social de la inteligencia artificial, la comunicación de la ciencia y la filosofía general de la ciencia. También nos acompaña Mariano Martín Villuendas, que es de la promoción 2018-2019. Hizo su trabajo de fin de máster sobre el realismo científico y los tipos naturales, un acercamiento al problema del concepto de especie. Actualmente está en el Departamento de Filosofía, Lógica y Estética en la Universidad de Salamanca
e investiga sobre todo dentro del campo de la filosofía general de la ciencia, principalmente en problemas de comprensión y representación científica, también en filosofía de la biología con especial preocupación por la elucidación de la síntesis evolutiva extendida y la investigación del cáncer. Y el antiguo alumno más veterano que tenemos aquí es Rodrigo López Orellana, de la promoción 2015-2016. Su trabajo de fin de máster se titulaba El enfoque epistemológico de David Hilbert, el a priori del conocimiento y el papel de la lógica en la fundamentación de la ciencia. Actualmente es profesor adjunto de Lógica y Filosofía de la Ciencia en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, en Chile. Y sus principales áreas de investigación son la filosofía de la ciencia, la epistemología y la filosofía de la lógica. Y bueno, tras esta presentación breve de los antiguos alumnos que nos acompañan, pues simplemente os formulo una pregunta para que podamos iniciar simplemente pues una conversación en donde podáis compartir vuestras experiencias acerca del máster y de, bueno, cómo, en qué medida, de qué manera os resultó útil, cuáles fueron también quizá las dificultades o las cuestiones que bueno, pues, supusieron un reto en alguna medida. Bueno, pues simplemente compartir estas experiencias que seguro que les serán muy útiles a alumnos que ahora mismo pues, quieran tener una orientación acerca del valor de este máster o la utilidad de este máster. Entonces, mi pregunta inicial para los cuatro, y podéis contestar, bueno, pues en el orden que queráis, es ¿en qué medida el máster creéis que contribuyó a introduciros en el mundo de la investigación? ¿De qué manera, bueno, pues fuisteis encauzando a partir de los conocimientos o de las distintas visiones de la ciencia que se os iban transmitiendo en distintas asignaturas y el tipo de tareas que tuvisteis que hacer? ¿De qué manera fuisteis derivando hacia la investigación que se concretó, al menos inicialmente, en un trabajo de fin de máster? Sí, adelante, adelante, Elena. Sí. Vale. Bueno, mi caso es un poquito particular porque yo hice el máster a tiempo parcial y cuando hacía el máster, a la vez que hice el máster a lo largo de 4 años, pues sí, 3, 4 años, yo ya estaba desarrollando mi tesis doctoral. Entonces, yo como mi campo es bastante interdisciplinar, yo investigo en el ámbito del estudio social de la ciencia y este tipo de campos relacionados, que ya los has mencionado tú, María, pues yo, o sea, para mí el máster en particular me sirvió para reforzar mucho las bases o todo el marco teórico de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral fue una tesis sobre percepción social de la ciencia, pero yo siempre había tenido esa inquietud por la filosofía de la ciencia en particular. Bueno, primero con temas de lógica me interesaron cuando yo hacía la carrera, yo hice ciencias físicas y luego seguí un poquito el camino de la financiación donde fui encontrando becas y bueno, y en aquel momento había una beca que estaba relacionada con un proyecto de estudios de ciencia y tecnología. Y a mí el máster, aparte de hacerlo por puro amor al arte, me sirvió muchísimo para sentar unas bases sólidas, como decía, de mi tesis doctoral. Además, el máster también me ofreció una asignatura que me resultó particularmente útil, que fue la asignatura de metodología de la ciencia, que al principio, a lo mejor, si estáis en etapa, estáis todavía estudiando el grado o acabáis de empezar el máster, es vuestro primer máster, quizá esa asignatura os parezca un poco rollo,
porque, bueno, pues son los métodos que hay que utilizar para citar bien, aprender a buscar trabajos relevantes de vuestro ámbito de estudio y tal. Pero para mí esa asignatura fue clave y eso es algo que otros estudios, la carrera, otros 2 másters que he hecho en mi vida, no me han ofrecido y este máster sí. Entonces, en un sentido práctico, a mí este máster me enseñó a investigar mejor, a ser mejor investigadora. Y luego también a explorar el resto de asignaturas que las hice simplemente porque me interesaban. Y de hecho acabé haciendo un trabajo que era sobre la simulación en ciencia, pero siendo mi tesis doctoral sobre otra cosa, también relacionada con la filosofía de la ciencia, que incluso me permitió hacer una estancia con Philip Kitcher, que es un filósofo muy influyente en la actualidad y bueno, que trata temas sobre ciencia y democracia, que también me sirvieron un poco para todo. Entonces, ese es mi caso. Muy bien, estupendo. ¿Quién más querría comentar un poco su caso? Sí, Rodrigo. Bueno, sí, yo tengo una experiencia parecida a la de Elena. Cuando me inscribí en el máster, yo estaba haciendo, bueno, debido a Salamanca, a realizar mi doctorado en filosofía de la ciencia con la profesora Ana Cuevas. Y bueno, la inscripción en este máster fue bastante especial para mí porque, bueno, logré que, digamos, el financiamiento que tenía desde Chile pudiera incluirse el máster. Entonces no lo dudé. Eso fue para mí muy grato darme cuenta de que ahí donde estaba, bueno, en Salamanca, que en ese momento se hizo en Salamanca, se impartió en Salamanca, estaba este máster. Cuando llegué no tenía mucho conocimiento, pero después me di cuenta de todo lo que se hacía allí y para mí fue fantástico porque realmente me permitió actualizar muchas cosas. La verdad que la especialización que tiene el máster es perdón, bastante buena y permite también, digamos, un panorama para los estudiantes con los diferentes profesores que vienen de otras universidades bastante interesante. Por ejemplo, yo recuerdo que había más universidades en ese momento adscritas al máster y conocí, bueno, varios profesores de otras universidades y también con los eventos que se fueron haciendo durante los tiempos que yo estuve allí, también llegaban de otros sitios. Entonces, ese contacto con los profesores fue muy importante. También lo que decía de la especialización, las clases, digamos, los temas eran muy especializados en cada tema. Yo también, como siempre he sido un poco curioso, me fui metiendo en otras, a medida que estaba allí, me fui yendo de oyente a otras asignaturas, qué sé yo, en lógica, me acuerdo, en argumentación. Entonces, el nivel de experticia, especialización de los profesores, de los temas que se van trabajando, es muy óptimo y enriquece muchísimo, ¿cierto?, a los estudiantes. Yo creo que eh, siendo estudiante hay que aprovecharlo muchísimo eso. Y también, digamos, pude tener ese contacto directo con temas que me interesaban a mí en el momento y poder llevarlo bien guiado, digamos, de una manera bien guiada por los profesores. Y eso enriqueció mucho mi doctorado que estaba haciendo y, y bueno, decantó en muchas cosas, por ejemplo, en las líneas de especialización que yo tengo ahora en mi investigación. Y por cierto, el máster fue muy importante para lo que yo he desarrollado profesionalmente. Sí. No sé si Mariano, Celia, ¿queréis? Sí, Celia. Bueno, mi caso es muy diferente porque yo accedí al máster directamente desde el grado de filosofía y bueno, cuando estaba a punto de acabar el grado pues en marzo seguramente, llega el momento en el que tienes que decidir qué vas a hacer después y tienes que buscar másteres, opciones, información sobre becas, todos estos temas. Y no recuerdo muy bien cómo llegué a la página web del máster, sinceramente. Sé que fue un poco de casualidad y encontré que era el máster perfecto para mí, porque
a mí me interesó siempre el aspecto de la filosofía y la ciencia porque tengo algo de formación de medicina, bueno, la recibí antes de entrar en filosofía, y entonces en este máster vi la oportunidad de poder encarrilar un poco esos intereses, aún sin tener muy claro que quisiera investigar después. Es decir, la decisión era un poco considerar, si me aceptan en este máster de investigación, me comprometo a hacerlo y ya veré después qué pasa, pero si no, bueno, tenía la otra opción que era el máster de formación del profesorado, que digamos que era como mi vocación principal. Pero bueno, esto fue como un intento. Y entonces, bueno, fui admitida y lo que hice fue básicamente enfocar el máster de tal manera que me pudiera servir cuando preparé el proyecto para la FPU. Entonces, claro, yo tuve que preparar el proyecto de la FPU en pleno máster, justo antes de que nos cerraran por la pandemia, además, que coincidió el cierre de fechas, fue cuando nos encerraron en casa. Y entonces, claro, yo estaba en ese momento preparando el TFM con Ana Cuevas y yo decía, bueno, el tema este de la raza me interesaba, pero claro, ¿cómo lo enfocas? Yo no tenía ni idea y tenía que preparar el proyecto de la FPU y a la vez pensar un TFM, que no es una cosa sencilla. Entonces, claro, yo visto así ya con 3 años vista, pues me parece que el máster sirve mucho para que a veces incluso de una manera inconsciente se vayan asentando unas bases filosóficas, porque yo me doy cuenta de que el tema que yo trabajo se me ocurrió antes de entrar al máster, fue como, esto tiene que ser interesante desde la filosofía y desde la filosofía de la ciencia, pero yo no tenía ni idea de cómo. Y sin embargo, cuando me vi en la situación de, a ver, tengo que pensar un TFM, tengo que pensar un proyecto para el FPU, y me di cuenta de que lo que había recibido en el máster me sirvió para poder ir dándole forma, aunque fuera una forma un poco, bueno, un poco burda, porque realmente lo que hago ahora tiene poco que ver con lo que planteé, pero el máster sirve para eso y sobre todo para que pensemos cómo puede ser una carrera de investigación, porque yo en eso sí que me di cuenta de que te enseña a ser investigador, sobre todo por el hecho de ser semipresencial, creo que es por eso, porque tú estás en tu casa o donde lo desarrolles y tienes que ser tú el responsable de trabajar, de aprender, de leer, de investigar, de buscarte la vida. Y al final, cuando tienes que hacer un doctorado, que es la experiencia que yo tengo ahora mismo, es lo que pasa, porque es un trabajo autónomo, es un trabajo en el que estás muy solo, que eso hay que tener en cuenta, aunque tengas un director que te ayude, el director está también a sus cosas. Y entonces el máster, en cuanto a contenidos, es impecable. A mí me parece increíble que tenga todas esas opciones, que puedas hacer un módulo entero o coger partes de uno y partes de otro, pero el hecho de que aprendas a trabajar por ti mismo, para mí es lo más importante, es, vamos, lo que mejor considero yo del máster. El aprendizaje que saqué es ese. Y claro, ahora en pleno proceso de hacer una tesis, a veces pienso intento recurrir y recordar cómo hacía yo cuando preparaba el TFM. Entonces, ¿cómo hacía yo ese proceso? ¿Y qué problemas me encontraba en el camino? Porque, claro, ahora me parece que fue muy fácil, pero en el momento fue un dolor de cabeza hacerlo. Entonces, bueno, pues el máster te da eso, te da conocimientos, pero te da como una formación poco a poco, te va construyendo dentro del campo de la filosofía, que al final es lo que importa, seas filósofo o no. Que si eres filósofo llegas al máster con un nivel, pero el máster te lo amplía. Y sobre todo lo amplía lo que tú quieras, porque es un trabajo tuyo, personal. Entonces tú puedes querer llegar aquí o puedes querer ir mucho más allá. Y sobre todo te abre la mirada. Igual descubres cosas que no sabías que existían, que eso también me pasó a mí, pero está muy, muy bien este máster, eso es verdad. Fenomenal. Gracias, Celia. Y Mariano, ¿nos cuentas un poco tú también? Sí, bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, la verdad es que mi experiencia fue un poco como la de Celia. La verdad es que yo me apunté directamente al máster también desde el grado de filosofía, porque me lo recomendó mi profesor de ahí, Juan Vicente Mayoral, y me dijo que era como el... Yo tenía interés en filosofía de la ciencia, pero claro, yo no sabía nada.
de filosofía de la ciencia, más allá de lo que se puede saber en el grado. Y la verdad es que no tenía mucha idea en general de nada de lo que se hacía dentro del campo y dentro de la disciplina. Y la verdad es que te abre un mundo el máster de Lógica y Filosofía de la Ciencia porque ves que se hacen muchas cosas muy actuales que la verdad es que ni te imaginabas que se podían hacer en filosofía y en especial a través de una perspectiva muy interdisciplinar en unión con las ciencias, ¿no? Porque claro, cuando vienes desde la filosofía, digamos, más pura y te encuentras que se hace algo así como filosofía de la biología, filosofía de la física, filosofía... Como madre mía, qué cantidad de problemas, qué cantidad de conocimiento y qué cantidad de información hay aquí. Y es como muy sugestivo, ¿no? Y yo creo que lo más importante para mí, o que veo del máster, lo más relevante del máster es básicamente eso, ¿no? Como que aparte de que te presenta una panorámica prácticamente completa de lo que se está haciendo en la investigación actual de, pues eso, de filosofía de la tecnología, filosofía de la biología, filosofía de la ciencia general, ¿no? Es el hecho de que también estás trabajando, quien te imparte las clases, pues prácticamente o seguramente serán los mejores filósofos de la ciencia que hay en España, ¿no? Entonces, también es un poco la cosa esa de que estás, ya me acuerdo de recibir las clases, que además María me dio clase y Adán también me dio clase en filosofía de la física, y claro, de quedarme, wow, ¿sabes cuánta información y cuántos problemas hay aquí? Y muy bien resumidos y muy bien articulados y muy bien todo. Y la verdad es que, aparte de eso, del hecho de que también puedes, pues bueno, conocer a la gente, ¿no? Que está trabajando dentro del área, al ser un máster que reúne muchas universidades, también te permite, si luego sigues investigando, tener contactos con investigadores y con investigadoras de otras universidades. Y eso al final, pues la verdad es que es muy importante porque crea un tejido de base por el cual luego tú puedes trabajar y puedes, para hacer congresos, para hacer seminarios, para invitar a gente en tu propia universidad y la verdad es que es muy importante ese tejido social y sobre todo yo creo que al tejido del mundo de Latinoamérica y de Hispanoamérica, porque también cruza los charcos el máster. Y la verdad es que yo, si soy sincero, mi tesis es prácticamente lo que cogí del máster. O sea, cogí a Ana, cogí filosofía de la biología, mezclada con filosofía de la ciencia general y hasta el día de hoy. Muy bien. Pues comentasteis varios de vosotros, sí, que es verdad que hay un profesorado en este máster que al menos entre los másteres que yo conozco no es lo habitual, de procedencias de muchas universidades distintas. Y es verdad que eso responde a un intento de captar, ¿no?, para el máster a especialistas en cada una de estas asignaturas que se imparten. Entonces es cierto que eso lo hace y lo saben los coordinadores, entre ellos ahora Dan, ¿no? Saben que eso vuelve el máster administrativamente complicadísimo, pero es cierto que al mismo tiempo yo entiendo, como vosotros, que es una riqueza del máster, sí. Y ahora, cuando decía Celia, me parece, bueno, que toda la parte, sí, de empezar a recopilar los mimbres para una investigación, ¿no?, para una primera investigación. Algunos veníais ya con una idea de la tesis previa, ¿no?, como una idea previa, ¿no?, sobre cómo abordar el trabajo de tesis, pero decía, bueno, de eso supone muchos dolores de cabeza, ¿no? Toda ese entrenamiento, ¿no?, y ese ensayo y error, y bueno, el orientarse en lo que supone investigar y el ir acotando un tema, todo esto. Entonces, os quiero preguntar también por esta parte más difícil, ¿no? Por lo que realmente os supuso un reto mayor, o considerasteis que incluso en algún momento lo pudisteis experimentar como un escollo, y hasta qué punto eso, pues, bueno, cómo lo afrontasteis y qué consejos les podríais dar a estudiantes en la actualidad que estén con esos dolores de cabeza ahora mismo, estén peleándose con un tema que les ocurre mucho al comienzo, ¿no? Un tema te fascina, pero como decía Celia, ¿no?, esto cómo se agarra filosóficamente, ¿no? Y toda la parte que tiene que ver, bueno, pues de rastrear los antecedentes de ese tema, de luego buscar una línea original. ¿Cuáles diríais que fueron los
principales retos, dificultades y qué consejos daríais para afrontarlos. No sé sí, Mariano, sí, cualquiera. Yo la verdad es que básicamente lo primero que les diría es que no se agobien porque, quiero decir, cuando vienes de, ya sea desde la ciencia, mi caso es filosofía de la biología, ¿no? Vengas desde la filosofía o vengas desde la biología, lo que tienes que cubrir es un terreno que no se cubre en un año ni en 2 años y que hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy consistente y muy organizado y tampoco no tener demasiado miedo, ¿no? A decir o a intentar hacer algo con el conocimiento que tienes porque al final te basa un poco de eso, ¿no? En intentarlo, en intentar armar un trabajo más o menos original que tú creas que pueda ser más o menos original, que esté fundamentado y no tener miedo en hablar y en comentarlo, porque creo que además eso es como algo que pasa mucho dentro de España, ¿no? El miedo al que dirán a mejor a decir tus ideas o a comentar cuando alguien está en un seminario, porque a lo mejor estás diciendo una tontería o... Y eso es algo que es cierto que es como muy de aquí, muy de España, pero creo que eso es un error, o sea, en ese sentido. Yo creo que hay que intentarlo en el sentido de compartir información ya no solo con tu director o con tu directora o con tus profesores o profesoras, sino también con tus compañeros y, bueno, aprender al final. Y al final van siendo las cosas. Y se nota que yo creo que yo particularmente sí que he notado un incremento muy exponencial porque digamos, es como una dependencia de ruta, ¿no? En el sentido de que tú vas trabajando y vas trabajando sobre lo mismo y todo el conocimiento se va reposando y al final, bueno, hay que coger una línea un poco porque ahora como todo el conocimiento está tan sumamente especializado, como hay que coger un poco, yo recomendaría coger una línea más o menos centrada y especializada o un tema y ser consistente en ese tema y no tener miedo a comentarlo ni a nada. Son muy buenos consejos. Sí, yo creo que algo muy importante, que bueno, cuando estamos en el máster supongo que pecamos por inexperiencia, es que coges un tema y como no sabes enfocarlo, todo te parece muy interesante cuando encuentras información. Pero claro, cuando todo te parece muy interesante, llega un momento en que tienes tanta información que te bloqueas todavía más porque dices, ¿y qué hago con toda esta información? ¿Qué puedo hacer yo para enfocar el tema? Porque, por ejemplo, para hacer el TFM hay una extensión más o menos. No vas a hacer un TFM de 500 páginas, quiero pensar que no. Entonces, claro, ¿qué haces con toda esa información? Lo que yo estoy de acuerdo con Mariano en eso, tienes que coger una línea que te interese o que veas que es más prometedora e ir un poco moviéndote alrededor de ella, sobre todo en el máster. Ya luego si investigas en el doctorado es cuando ya puedes salirte un poco más y ver si puedes complementar esa línea o incluso salirte de ella, que lo normal es que sigues una línea y llega un momento en que recibes otra información y dices, estaba equivocado, yo no quiero ir por esta línea". Igual porque el propio conocimiento que has adquirido o tu propia postura crítica, que ya llega un momento en que tienes una postura crítica, al principio eres solo receptor, pero cuando tienes esa postura rechazas igual lo que habías aceptado inicialmente. Entonces es muy importante, y yo lo noté, por ejemplo, cuando haces trabajos de las asignaturas. Eso para mí era el mayor reto, pensar un trabajo para cada asignatura. Porque yo decía, vale, un trabajo para cada asignatura. Es muy complicado, son muchas asignaturas. Entonces, una recomendación es intentar hacer trabajos que puedas compaginar un poco entre sí, ¿no? No buscar temas muy distintos, sino, pues, si haces en filosofía de la biología algo sobre el concepto de especie, por ejemplo, pues intentar en filosofía de la ciencia hacer algo que vaya un poco por ahí, buscar conexiones, porque para mí eso era de lo más complicado, era lo que me generaba un poco de inquietud al principio de cada semestre, de decir, bueno, ahora tengo que plantear una serie de trabajos a los profesores y quiero que sean trabajos buenos, lógicamente, quieres quedar satisfecho. Entonces, como yo eso lo vi como un problema realmente, es la recomendación que hago, que intenten buscar cosas parejas y que luego tomen una línea, porque más adelante, cuando estén en el doctorado o tengan que trabajar en un proyecto de investigación, por ejemplo, es lo que más te va a ayudar. Saber
centrarte y no dejar que todo influya en lo que haces. Al final, información hay muchísima. El problema es cómo seleccionarla. E incluso cuando tienes experiencia, mismamente para la intervención que tengo yo mañana, me encontré con el problema de decir, quiero que sea sencillo. Y el hecho de quiero que sea sencillo ya supuso 2 semanas de pensar, ¿cómo hago yo esto sencillo? Porque igual hay muchas cosas que quieres decir, pero todas esas cosas al final valen de algo. Yo creo que es como lo hay que enfocar. Entonces, cada trabajo tiene una localización concreta y hay que ser muy consciente de eso, porque si no te pierdes. Y el problema de este máster quizás esté ahí, que cuando tienes tanta libertad es muy fácil perderte. Y si te pierdes mal, están los profesores para ayudarte, obviamente, eso está claro. Pero claro, digamos que repercute negativamente en ti como investigador, porque dices, no he sido capaz de centrarme. Y eso es un aprendizaje que va asociado al máster, en mi opinión. Sí. Sí. Rodrigo, Quería sí. decir- sí. Sí, lo que dice Celia, yo concuerdo totalmente. También hay que tener claro los tiempos, ¿cierto? Hay que tratar de administrar bien los tiempos. Es una de las cosas que a mí me jugó en contra. Igual a veces se me dificultaban realizar ciertos trabajos, entonces los tiempos hay que manejarlos muy bien para poder entregar, ¿cierto? Bien los trabajos y estar uno conforme con lo que hizo. También lo de la línea, me parece, o sea, seleccionar una línea, establecer una buena ruta es importante, sobre todo bueno, la academia actualmente, ¿cierto? Juzga así, digamos, a los investigadores por una línea específica, un tema específico en el que llegan. Lamentablemente yo tuve una experiencia ahí un poco difícil en el máster, en cuanto que mi perfil es doble, yo trabajo en lógica y en filosofía de la ciencia. Inclusive mi TFM yo lo hice, no estrictamente en el módulo que yo hice, que fue filosofía de la ciencia, sino que en lógica, entonces era una mezcla entre lógica y filosofía de la ciencia. Y fue complicado para mí trabajar, sobre todo con lo lógico, pero bueno, lo hice con María José Frappoli, ella fue de gran ayuda, la verdad. Y yo quedé un poco, digamos, un poco así triste con el resultado al principio, porque sobre todo cuando defendí el TFM fue un poco duro la defensa, pero ese TFM, les digo, lo mandé tal cual a una revista Principia, eh, así que, bueno, muy buena revista, Q2 creo, sí, Q2, lo envié y se publicó, tal como yo lo defendí. Entonces, si bien tenía esa experiencia como de haber mezclado cosas a lo mejor que no se debieron mezclar, entre lógica y filosofía de la ciencia, sobre todo con la fundamentación de la ciencia, eh, claro, porque siempre se privilegia esta idea de una disciplina, de una línea, ¿cierto? De un camino en la especialización, pero a veces también esos dobles perfiles son interesantes, pero si se hace hay que hacerlo bien, digamos. Yo sé que cometí muchos errores en ese momento cuando era estudiante, y hay que tratar de no verlo de una manera dispersa, es decir, tratar de centrarse. Por eso es recomendable, obviamente, como decía Celia, elegir una línea de investigación, pero bueno, la riqueza que da el máster, creo yo, da para todas estas cosas. Ahora, eh, el TFM, creo yo que lo más importante es saber desarrollarlo con cierta metodología que se aprenda ahí en el máster, pero también ser muy consciente de que el profesor, digamos, ¿cierto? El tutor te puede guiar y tratar de hacerles caso, digamos, tratar de atenerse a esa directriz. Yo creo que es muy bueno para poder desarrollar el trabajo de TFM. En general, yo creo que se puede trabajar muy bien, pero por un lado están los tiempos que dificultan si uno no es muy ordenado, y por otro lado también está esto de saber elegir bien los temas, ¿vale? Eso creo yo que es importante. No, muy importante esto Sí, que comentas. Perdón, Elena, que enseguida te doy la palabra. Solo quería comentar que efectivamente hay un reto añadido cuando el tema es interdisciplinar, ¿no? Y ahí, como dices, estás entre dos aguas y te sometes al final a
grupos de especialistas, no solo a uno, ¿no? Pero el tribunal y la evaluación es por parte de 2 grupos de especialistas. Entonces yo entiendo que son casos en los que hay una dificultad añadida y un riesgo añadido. A ver, para mí en realidad el máster no supuso una dificultad o no encontré grandes dificultades en el sentido de que yo lo utilicé como vía de escape, o sea, lo hice por amor al arte, me interesaban absolutamente todas las asignaturas. Si pudiera me volvería a matricular para hacer aquellas asignaturas que no pude cursar porque ya ya llenaba todos los créditos. Entonces, no sé, hay una oferta muy variada, como ya han comentado y tal, y en general no me resultó difícil. Si tengo que dar algún consejo, va un poco en la línea de lo que han comentado mis compañeros, y quizá añadir que no tengáis miedo, no solo de preguntar, como decía Mariano, en los seminarios y demás, sino también a los profesores para que os guíen. Y este es un error que yo he cometido, o sea, que he pretendido ser autónoma, que siempre he percibido que mi trabajo no era lo suficientemente perfecto como para enseñarlo, como para discutirlo, etcétera. Y eso, visto en retrospectiva, me parece un error. Creo que hay que pedir ayuda. Ese sí que es un consejo que os doy. Y también hay que tratar de elegir bien a la persona que os va a dirigir, tanto el TFM como el doctorado, si después queréis seguir por la vía académica. Tenéis que buscar gente que sepa del tema, por supuesto, pero también personas con las que conectéis, gente que no esté excesivamente ocupada o que sepáis que da tiempo a sus estudiantes, a sus discípulos, a sus alumnos, porque si no, pues una persona puede ir muy perdida. Entonces, mi consejo es que no solo elijáis a una persona porque es una estrella en el campo, esto también lo digo, se extiende al doctorado, sino a alguien con quien podáis tener discusiones de forma periódica, cada 2 semanas, por ejemplo, una cosa así, me parece razonable y no sé, que os dedique tiempo. Y todos estos términos se pueden hablar desde el principio en cuanto preguntáis a una persona, oye, tú tal, ¿qué te parece si yo hago un trabajo contigo sobre esto? ¿Crees que puedes ayudarme o me puedes derivar a otra persona? ¿Qué disponibilidad tienes para que nos reunamos o para correcciones? No lo sé, es tratar de buscar no solo una relación profesional, porque al final es una persona con la que vas a tener que, pues eso, una relación personal también, ¿no? De trato, que haya buen trato y demás. Y creo que hay que fijarse en ese tipo de cosas también a la hora de elegir. Supongo que mucha gente, cuando elija al tutor o a la tutora, también estará pensando en su localización geográfica, ¿no? Tipo, pues mira, si estoy en Valladolid, pues a lo mejor lo hago con Adán o con María, no sé, a ver, esto tiene cierto sentido, pero tampoco, no sé, no dejaría que eso me frenase. Si hay un experto que está en otro sitio, considerad la posibilidad de trabajar con ese experto, que aunque el máster sea a distancia, luego siempre os puede abrir el camino del doctorado. O sea, puede servir como vuestro inicio al mundo de la investigación para luego continuar esa vía. Y en principio eso, y luego ya pues una serie de consejos prácticos que yo voy a dar en la charlita que voy a impartir ahora después, pues cosas sencillas, tipo cuando hagáis el TFM, que al principio escojáis un título que sea amplio y después ya si queréis lo podéis hacer todo lo enrevesado que queráis o podéis focalizar. Entonces, estos son consejos prácticos que he aprendido porque luego luchar contra la burocracia es, es un infierno. Entonces, bueno, eso, no me quiero enrollar tampoco. Me reía porque muchos de los consejos que estáis dando son consejos que tenemos que seguirnos dando luego cuando investigamos el resto de nuestra vida. Lo de acotar bien el tema, todo esto no pasa nunca, no deja nunca de ser relevante en ningún momento. Pero
pero os voy a adelantar dos preguntas que creo que seguramente sí nos da tiempo aquí a abordarlas. Una que, bueno, para que la digo ahora, pero para que me la contestéis más tarde, porque a lo mejor es un poco dificililla, pero bueno, estáis dando consejos muy valiosos, ¿no?, a los estudiantes futuros y a los actuales. Y bueno, hay algunos otros temas en relación con eso, ¿no?, que os iba a plantear, pero también consejos que nos puedan ser útiles a los profesores del máster, ¿no? Y entre otras cosas, aunque habéis sido muy elogiosos y eso se agradece mucho, pero a lo mejor hay en algún caso pues algún tema, algún ámbito de investigación, ¿no?, alguna corriente, especialmente que vosotros ahora que tenéis un bagaje os parezca especialmente relevante y que creáis que estaría bien incluir, ¿no?, en el máster, en el plan de estudios del máster, o que merecería a lo mejor uno de los seminarios de Historia y Filosofía de la Ciencia que se dedicase a alguna temática. Sí. Sí, no, sobre lo que estás diciendo, yo, esto es una impresión personal, pero bueno, ahora estoy en Estados Unidos y sí que me doy cuenta de que hay muchísimas plazas, muchísimas opciones para doctorados, para postdocs, para profesores, de gente que esté especializada en ética e inteligencia artificial. O sea, esto es que está pegando muy fuerte y más ahora con toda la emergencia del ChatGPT, etcétera, etcétera. Yo me doy cuenta que en los anuncios que hay del ámbito de filosofía, de lo que más se pide actualmente es ética e inteligencia artificial. No, desde luego, no, es una buena, tomo nota. Y como decía, si a alguno se os ocurre ya ahora algo, pues también me lo comentáis si queréis, pero si no, lo vais pensando, y si antes de que acabe la mesa si os ocurre, y después de que acabe la mesa nos mandáis un correo, y eso también nos vendrá bien. Y sí, iba a preguntar por una cuestión que a lo mejor, bueno, pues Elena también profundiza en ella más tarde, pero la cuestión de sí, las publicaciones. Decía Rodrigo que bueno, él directamente pudo publicar, ¿no?, el TFM, y enhorabuena, por cierto, por conseguir publicarlo en una revista tan buena. Pero es verdad que ese paso, ¿no?, al mundo ya de las publicaciones, el TFM cada vez más en la normativa se está pensando en que pueda servir para ese tránsito realmente, ¿no? Pero ¿cómo lo veis? ¿Creéis que en ese sentido sí es útil, o en realidad, bueno, el mundo de las publicaciones es un mundo aparte, ya un poco alejado del máster y con otras reglas? ¿Qué os parece esta cuestión que luego como investigadores, pues claro, todos tenemos que abordar, ¿no?, el conseguir publicar, hacer públicos nuestros trabajos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, a ver, en general sería muy interesante darle más énfasis a esto, lo de las publicaciones. Bueno, no sé si en metodología de la investigación, no recuerdo bien si está aquello dentro ¿cierto?, del plan del programa de la asignatura, pero sería bueno sí anticipar o ayudar a los estudiantes a tener ciertos conocimientos importantes para la escritura filosófica con un paper. Más allá o sea, por un lado están las cuestiones técnicas de las publicaciones que hay que aprender, obviamente, desde las cuestiones editoriales, normas editoriales, etcétera, pero también los recursos estratégicos para elaborar textos académicos de calidad. Yo creo que se puede hacer, o sea, se puede hacer con los estudiantes. Es más, el mismo máster, yo creo que hay muchos TFM muy buenos que se podrían
potenciar o inclusive publicar así como están, pero podría haber una instancia que permita las publicaciones de esos TFM en revistas de calidad. Es muy importante, yo creo que aprender, por ejemplo, a hacer paper, escribiendo también los trabajos de las asignaturas, yo creo que ese es un buen ejercicio. Y no tienen por qué ser textos muy largos, pero aprenderlo creo que es fundamental para la investigación. Sí. Sí, adelante, adelante. Elena, creo que. Ah, vale, sí, no, es que voy a ser rápida. Yo aquí tengo un poquito una opinión encontrada, ¿no? Porque por una parte entiendo que hay que ser muy prácticos y que la vida está muy achuchada y que hay que aprender a publicar para luego conseguir becas, etcétera, etcétera. Pero también por otra parte creo que se corre el peligro de perder ese placer que da aprender sobre temas filosóficos y pegarse contra los conceptos y hacer propuestas originales y tal. Yo no sé si personalmente encaminaría ya desde el principio a los estudiantes al proceloso mundo de las publicaciones, que es un horror desde mi punto de vista. Vale. Además, investigar o la carrera académica va más allá de las publicaciones. Hay muchas actividades en las que se puede participar, está la docencia, asistencia a congresos, seminarios, no sé, eventos de divulgación incluso. Hay muchas cosas más allá de publicar y creo que ahí se corre el peligro de perder ese placer de aprender filosofía o el ámbito que te gusta, simplemente orientando a ese producto prefabricado que es lo que se espera de nosotros. Lamentablemente, como es lo que se espera de nosotros y lo que luego cuenta en el currículum a la hora de pedir becas, pues es cierto que no hay que descuidar esta parte. Pero sinceramente no me imagino a los grandes filósofos de la historia pegándose cabezazos porque tienen que sacar un paper antes de fin de tal. No, me los imagino reflexionando sobre un tema y años quizá y luego sacando un libro y luego ya no lo sé. Creo que el proceso ahora mismo tiene un ritmo muy vertiginoso y me da la sensación de que no nos da tiempo a reflexionar bien y a sentar bien los temas. Ahora es lo que se espera de nosotros. Entonces, por eso digo que tengo una opinión encontrada en este sentido. Sí, María, no sé. Yo la verdad es que en este punto sí que estoy más con Rodrigo, porque la verdad es que ya no es que haya una forma de hacer artículos que se tiene que aprender, sino que es que cada disciplina particular de la filosofía de la ciencia parece, al menos es mi impresión en el caso de la filosofía de la biología, y una forma también particular de hacer artículos. O sea, y es importante explicar esto porque puedes perder mucho tiempo intentando averiguarlo y si te lo explican en el máster, creo que te puedes ahorrar unos cuantos quebraderos de cabeza. O sea, que tengas que tener en cuenta que, por ejemplo, yo que sé que en filosofía de la biología es muy importante los casos de estudio, los ejemplos, que prácticamente un artículo en filosofía de la biología a lo mejor es la mitad de caso de estudio. Y si no, pues lo tienes muy difícil para colocarlo sobre todo en grandes revistas. Y luego esta idea, ¿no? Que al final a mí me da la sensación de que no es lo mismo más o menos los estándares de hacer un artículo en inglés que en español. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque yo creo que, bueno, al menos yo me he dado de bruces con la idea esta de que, bueno, se escribe filosofía igual en el mundo anglosajón que como se escribe en el mundo hispanohablante. Y la verdad es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni en forma de cómo se tienes que plantear el contenido, ni en la estructura del artículo, ni nada. Entonces yo creo que sí que es importante y sobre todo más teniendo en cuenta que el máster es un máster de investigación. O sea, es un máster que está enfocado un poco a la idea de que, bueno, que te vas a dedicar o que tienes pensado hacer algo en esa línea académica, ¿no? Entonces sí que me parece muy importante porque, bueno, desgraciadamente a mí no me gusta tampoco, yo estoy un poco con él en eso, pero es que todo va de artículos y ya prácticamente ni libros, realmente, o sea que... En ese sentido, yo sí que lo recomendaría. eh, Aprender a cómo hacer un artículo y especialmente dentro de un área particular. Ujú.
Bueno, es que creo que aquí hay muchos temas que entran en juego, que estoy más de acuerdo con Elena, en el sentido de que yo, por ejemplo, también publiqué mi TFM, pero no lo hice porque en ningún momento Ana me dijera, vamos a hacerlo de tal manera que podamos publicarlo, sino que fue el proceso normal de hacerlo y cuando llegamos al, digamos, el resultado, ella me dijo, este TFM, si lo adaptamos para que sea un poco más breve, modo artículo, es publicable. Y yo le dije, bueno, pero en ningún momento tuvimos esa idea. Yo, por ejemplo, vengo en la Universidad de Oviedo, donde hice el grado, el TFG que se hace tiene unos criterios diferentes al resto de la facultad porque sí que pretenden que, digamos, tengas una idea general de cómo puede ser un artículo en filosofía. Entonces tiene una estructura similar a un artículo, pero bueno, no te demandan que sea un artículo como tal, pero te enseñan cómo debería ser un artículo, digamos que te hacen entender que el trabajo del TFG sería un trabajo parecido a cómo escribir un artículo, por así decirlo, porque en cuanto a extensión se asemeja a los artículos de las revistas y todos estos aspectos. Pero claro, yo estoy de acuerdo con Elena en que por más que sea un máster de investigación, yo entiendo que lo llamamos máster de investigación un poco por hacer una dicotomía entre máster de investigación y másteres habilitantes, ¿no? O sea, realmente a mí me pasa lo mismo con el doctorado. Yo concibo que esto es una parte de mi formación filosófica. Yo hice un grado, subí un nivel más haciendo el máster y ahora haciendo el doctorado mi objetivo no es obtener un título, mi objetivo es aprender, pero bueno, ello lleva consigo que tengo que hacer una tesis porque tengo que demostrar los conocimientos. Entonces, el máster yo creo que tiene que ser eso, que te formes bien, aprender a hacer un artículo puede estar muy bien, pero por ejemplo lo que comentaba Mariano, de te tienen que enseñar que en una disciplina concreta se hace de una manera y en otras de una manera distinta. Yo, por ejemplo, lo veo porque yo estoy dentro de un grupo de CTS, a pesar de que yo no hago CTS, pero en el momento en que se me pidió que yo adaptara cierta comunicación a lo que sería CTS, tuve que leer un libro sobre cómo se trabaja en los estudios CTS. Y eso puede estar muy bien para la gente de CTS, pero yo no estoy de acuerdo realmente en que se impongan unas líneas tan claras a la filosofía. Porque es verdad que cuando mandas algo mismamente a un congreso, si has puesto de palabra clave filosofía de la ciencia y lo que tú presentas no sigue la rectitud esa que se demanda ahora de lo que creen que es filosofía de la ciencia, pero que es una corriente de la filosofía de la ciencia, no te van a aceptar porque van a decir, nos ajusta muy bien o tu tema no encaja. Y entonces eso es problemático. Por ejemplo, cuando María nos pedía, digamos, el área de investigación en el que estás trabajando, yo puse filosofía de la ciencia porque técnicamente hago filosofía de la ciencia, filosofía de la biología porque técnicamente hago filosofía de la biología, pero la realidad con la que me he encontrado según trabajo es que yo no encajo ni con los de filosofía de la ciencia ni con los de filosofía de la biología, sino que mi ámbito es más bien filosofía de la medicina. Claro, filosofía de la medicina yo encuentro que es como un campo un poco más, no interdisciplinar, sino que está más ligado a eso de la medicina humanista, porque hay muchos médicos que trabajan en ese campo y no está tan, es que no quiero decir no es tan académico, porque académico es, pero no hay unas líneas tan marcadas. Y el problema que yo veo es que hay unas líneas tan marcadas que provienen de unas corrientes tan determinadas que, claro, en cuanto te sales un poco tienes problemas. ¿Podemos enseñar en el máster a hacer eso? Sí, pero cada profesor tiene su línea de trabajo realmente. Entonces, habrá profesores que no se ajusten a lo que está generalmente admitido y no podrán enseñarte cómo hacerlo para ese campo concreto, por así decirlo, porque igual incluso los profesores se encuentran problemas para publicar precisamente por eso, porque lo que tú propones en la revista X que te interesa publicar porque es la mejor de lo mejor, ahí solo hay un tipo de enfoque para analizar las cosas y tu enfoque les parece mm, no adecuado, por así decirlo. Entonces, no sé, yo estoy más con Elena de decir, ven al máster a aprender, configura tu cabeza filosóficamente, aprende a ser filósofo y luego ya cuando tengas que publicar, te pegas para publicar. Para eso están los directores también.
Yo creo que a un director le hay que demandar, que eso igual pecamos todos, yo pequé de ello, que es cuando le mandas un proyecto de artículo, no solo que te diga muy bien, en cuanto contenido está muy bien y escribes muy bien, no, que te diga, esto no te lo van a publicar así. Y eso te lo tiene que decir el director, que no deje que lo mandes a la revista, que sea tu primer intento, por ejemplo, y que te vuelva la respuesta de los correctores, que es casi una bofetada en la cara, porque te dicen, esto no es un artículo que valga. Y entonces, ¿con qué cara vas a ver a tu director? Yo creo que esa idea es la que tiene que prevalecer. Exigirle a tu director que sea quien te enseñe eso. Porque al fin y al cabo es su trabajo. O sea, él también tiene interés en que tú publiques. Mientras que en el máster, yo creo que el interés de los profesores es que aprendamos bien. O sea, vienen a compartirnos mucho conocimiento y, vamos, debería ser una satisfacción enorme ver un trabajo bien hecho en el que dices, bueno, este alumno aprendió, hizo un aprendizaje válido. Pedir un artículo, hombre, yo no es por ser mala, pero a veces lees artículos que dices, madre, yo no intentaría enviar esto a una revista porque de contenido casi no tienen nada y están publicados. Entonces hay que ver qué estándares hay para los artículos, porque a veces lees cosas que dices, este artículo lo resumo en una frase, pero está publicado en una revista Q1. Ah, hay que saber por qué. Pero yo creo que no corresponde al máster. Rodrigo, querías Sí. también comentar algo. Sí, yo estoy de acuerdo con todos. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que cómo se le puede ganar al sistema es tomándose más en serio que nunca el sistema. Es decir, si nosotros cumplimos con eso que pide mínimo el sistema, se pueden hacer cosas fantásticas con un artículo. Por ejemplo, a ver, voy a poner unos ejemplos. Si ustedes leen un artículo de gente que escribe muchos artículos, hacen filosofía muy bien. Por ejemplo, ahí el profesor Antonio Diegues, por ejemplo, qué sé yo, Jesús Zamora Bonilla, hacen filosofía con artículos, ¿no? Claro. Entonces, tener esa herramienta, aprenderlas, creo yo, en el máster, es bueno. No es todo, o sea, no lo es todo, no es toda la filosofía, por supuesto, pero tener las herramientas, yo creo que son, digamos, ganamos si las tenemos a no tenerlas, digamos. Entonces, en ese sentido, por supuesto que no hay que tampoco tener esto paperitis o articulitis, como se diría, pero, eh, pero sí, yo creo que una herramienta que si la aprendemos como estudiantes y luego, ¿cierto?, la llevamos a cabo para simplemente, digamos, mostrar nuestra producción de la investigación, como uno de los recursos más, por supuesto que no el único, yo creo que siempre va a ser positivo. Sí, no sé si alguno queríais añadir algo más sobre esto. Es verdad que es un debate muy amplio y que tiene que ver además con un mundo que ya excede los límites del máster, ¿no? Quiero decir que ahí ya, como comentabais, con lo que nos encontramos cualquiera, es con un mundo que bueno, el mundo de las publicaciones que sigue un ritmo frenético y en el que después es cierto, los requisitos para cada vez más puestos o, bueno, privilegios, digamos, o logros académicos claro, tiene que ver con el número y la ubicación en un ranking de tus publicaciones. Entonces, claro, es decir, esto está ahí, esto es una realidad, ¿no?, con la que sabemos, como comentabais, que nos vamos a encontrar, ¿no? Y bueno, es un debate interesante en el que se trata además, desde la propia ciencia se está estudiando, ¿no?, qué efecto puede tener eso en el conocimiento, si se está perdiendo creatividad, ¿no? Bueno, hay estudios muy interesantes sobre esto, ¿no? Que, bueno, recuerdo alguno que yo leí recientemente, según el cual se perdía algo de creatividad, no tanta como, como se pensaba, pero se perdía algo de creatividad. Y en todo caso es cierto que, bueno, que desde luego en el máster, ahí sí que como profesora del máster y por el conocimiento que tengo también de otros profesores, yo creo que el interés principal es la formación. Y sí, hay
hay una parte, claro, pragmática que sí tiene que ver con que, bueno, tengáis unos mínimos recursos para enfrentaros a ese mundo que está ahí afuera, ¿no? Pero efectivamente la idea es poder disfrutar, ¿no? Claro, de la filosofía, de la ciencia, de la lógica, etcétera, y de, bueno, tener esa formación que te permita investigar, claro. Pero sí, es un debate que suscita mucha polémica, efectivamente, y lo que es innegable es que, bueno, pues lo que es innegable es que vosotros ahora mismo, en comparación con, bueno, quienes estábamos en vuestra posición hace muchos años, bueno, vivís en un mundo mucho más competitivo. Nosotros ahora, pues en nuestra franja, ¿no? Claro, también experimentamos esto, ¿no? Que cada vez es un mundo más competitivo en cualquier franja de edad, pero bueno, es, como dicen los ingleses, ¿no? Es más dramático en vuestro caso en este sentido de que empieza muy pronto esa presión, ¿no? Esa presión por publicar y lo que se hace depender de las publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que formáis parte, pues sí, de un grupo directamente afectado por esto, sí. Bueno, como nos quedan creo que 5 minutos, simplemente hago un pequeño sondeo de esa otra cuestión que os había planteado. Había comentado Elena que bueno, el campo de la ética y la inteligencia artificial. No sé si se os ocurre algún otro tema. Justo a lo que había dicho Celia, filosofía de, no sé si se da filosofía de la medicina, pero la verdad es que me da la sensación de que es un campo que dentro de poco, o sea, que está en mucho auge y que hay especialistas como en España también como Cristian Saborido y tal, y que creo que me da la sensación de que va a ser como un campo que va a tener bastante empuje dentro de no mucho. Sí, yo Sí. también me decantaría por eso, porque además tiene un problema que veo que se está combatiendo un poco, que la filosofía de la medicina estaba copada por la bioética. Y hay ahora muchos congresos que organizan, yo voy a uno en junio, bueno, un congreso, más bien un workshop, así más pequeñín, en el que ya pedían, por favor, que no sean aportaciones de bioética, porque digamos que la bioética entró ahí y realmente la filosofía de la medicina es que es lo que comentaba, no es filosofía de la ciencia ni es filosofía de la biología. Y, por ejemplo, de lo que voy a hablar yo mañana es la relación con algunas tecnologías nuevas de genética, de genómica, que ya requiere que evalúes no solo los conceptos de salud y enfermedad, que puede ser lo que se piensa, sino pues como hago yo, cuando la genética o la genómica nos habla de porcentajes o de factores de riesgo, ¿de qué nos está hablando realmente? ¿Eso es algo real? ¿Afecta a la salud de las personas o no? Entonces, bueno, filosofía de la medicina sí puede ser una buena idea para el máster. Muy bien, pues entonces no me aprovecho más de vuestra experiencia del máster de momento y solo, bueno, os agradezco muchísimo a todos, Mariano, Elena, Rodrigo, Celia, os agradezco muchísimo vuestra participación y esta conversación que ha sido realmente interesante. Muchas gracias.